Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros. Recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón, es nuestra cuenta. El compromiso a partir de este momento lo tiene el doctor Fulgencio Severino, porque él ha acumulado muchos temas aquí en este programa y es justo y necesario nosotros poder analizarlo junto a él. Doctor, mi cariño de siempre para usted. Buenos días, Miosotis, buenos días a los amigos y amigas televidentes, y para mí siempre un honor compartir contigo. Doctor, vamos a comenzar primero con la iniciativa del presidente de la República, que ha tomado, valga la redundancia, tomó la decisión de la desescalada, y cada miércoles vamos a tener nosotros ya un horario mejorado para que la gente de los bares, restaurantes realmente pueda trabajar, y ya hoy se ve en la prensa el anuncio formal para septiembre del año escolar a nivel presencial. Bueno, creo que de eso hemos hablado mucho. Yo, en la evaluación que hago desde el punto de vista médico, pienso que aquí no se comprende en la República Dominicana el comportamiento del virus. O sea, no es la primera vez que se abre la economía y el virus vuelve y ataca. ¿Por qué? Porque ese es el comportamiento del virus. Si tú recuerdas, en uno de los programas yo había dicho que para mediados del mes de julio o a finales ya prácticamente el virus estaría en una etapa de incidencia, es decir, en el número de casos muy parecido a lo que era antes del brote, porque ese es el comportamiento cíclico del virus. Cada 3 meses el virus vuelve otra vez y hace otro brote, dura 2 meses ese brote y cae. Ese es el comportamiento. Entonces, estamos en una situación actualmente de descenso del número de casos, pero ¿qué es lo que hace el virus? Que se traslada a otro conglomerado. Eso es lo que hace el virus. O sea, cuando se abre la economía, le da chance para que el virus vuelva a otro lugar. Y ahí empieza a acumular casos, acumular casos, acumular casos. Y llega un momento que acumula tantos casos que talla. Y eso se va dispersando hacia otro conglomerado. Porque el virus, casi todos los seres humanos giramos alrededor de un conglomerado. Casi todo. Y tú analizas lo que tú haces todos los días cuando te levantas, es muy probable que tú siempre andes en los mismos lugares. O sea, tus relacionados son los mismos. Por eso, el lugar donde la gente más se contagia es donde se conglomera. En el trabajo, tú lo llevas a la casa, eso de la casa lo llevan a otros lugares. Y así el virus se va reproduciendo. De tal manera que yo no veo nada nuevo. O sea, yo todo lo que estoy viendo es lo mismo del año pasado. O sea, baja la incidencia, se abre la economía, el virus vuelve y ataca, y yo pensé que el gobierno iba a ser un poco más prudente, porque lo que la gente quiere es celebrar una Navidad en mejores condiciones que la del año pasado. Yo hoy aquí te puedo decir que no estoy seguro que eso va a ocurrir. Eso yo te puedo asegurar. ¿Entiendes? Es decir, nosotros no tenemos la cantidad de personas vacunadas todavía que diga que la vacuna van a tener una incidencia, como que van a impactar para que no tengamos nuevo brote en el mes de diciembre. El presidente dijo que las provincias que vayan teniendo prácticamente, que hayan podido cubrir a todos los habitantes de ahí de la zona con sus vacunas, entonces se va a abrir por completo, que ahí se va a ir midiendo el proceso. Yo he visto las declaraciones del gobierno en el sentido de la provincia que han acumulado casi el 100%. Habló del 70%. Ajá, por ejemplo, la Altagracia, pero que todo el mundo sabe que ese es un número de gente censada. Eso no es la realidad de República Dominicana, que hay que anexarle aproximadamente un 20% adicional de extranjeros no registrados, porque ese es el otro error. Es que en República Dominicana creen que contabilizándonos a nosotros, lo que tenemos, lo que hemos sido censados, esa es la población que existe, ¿no? Aquí está la población extranjera de diferentes países que reside aquí
de manera legal o de manera ilegal y que no está en esos 10.8 millones de personas. Muchas veces inclusive, si tú ves las estadísticas de acá, aquí se trabaja sobre una población de 10.6, 10.4 millones de personas que no se corresponde con la realidad de la población dominicana. Hay que pensar en una población de más o menos 12 millones y medio a 13 millones de personas, con la cantidad de extranjeros que viven aquí en condiciones de legalidad y de ilegalidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que sigue siendo un momento de cuidarse, o sea, independientemente de que la economía y los sectores generan presión para que se abran, igual hay que entender que cualquier apertura y cualquier descuido de la población nos va a encerrar otra vez. Entonces, se ha decidido reducir el tiempo o ampliar el tiempo de toque de queda a prácticamente no haber ningún toque de queda, porque cuando tú mantienes la actividad abierta ya hasta las 12 de la noche, puede decir que más del 95% de la población va a estar en su casa. Claro que sí. ¿Entiendes? Yo me reí muchísimo porque aquí, bueno, al menos el que tiene tacto, te dicen a ti, por ejemplo, el toque de queda hasta las 11, por ejemplo, como se ha dicho ahora, y 2 horas de gracia, estamos hablando de la 1 de la mañana. Así es. Y el que tiene que levantarse como uno a las 4 de la madrugada, tú no vas a durar en la calle hasta la 1 de la madrugada. No, cualquier hijo tuyo que no trabaje va a hacer eso. Sí, como para un vago. Un vago, ¿me Un entiendes? vago, Entonces, porque esos son horarios para vagos. Ajá. Pero yo lo que le recomiendo a la población, que independientemente de todo esto y el deseo de la gente de divertirse, si queremos tener un diciembre como antes, sigue siendo la prudencia, el mecanismo correcto, seguir insistiendo en la vacunación. Lamentablemente la última estrategia, como discutimos en un programa anterior del gobierno, yo te dije que iba a reducir el número de gente que iba a ir a buscar vacunas. Eso ya está pasando. O sea, si tú te pones a ver las estadísticas, cada día hay más gente menos personas con una dosis. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tienen una dosis se están poniendo una segunda dosis y la gente no está yendo a ponerse nueva la dosis de vacuna. ¿Por qué? Porque la decisión del gobierno de la tercera dosis iba a implicar para la gente más incertidumbre de si iban a vacunar, si tenían que ponerse una tercera dosis, la dosis que le estuvieran ofertando no iba a ser adecuada y por otro lado, o la vacuna que le estaban ofertando, si yo me voy a poner otra dosis de otra vacuna, quiere decir que la que tú me estás ofertando, ¿para qué me la voy a poner? Y entonces iba a generar... Por eso he visto gente, yo he visto, al menos en los recorridos, he visto gente que ha ido a ponerse la tercera dosis. Sí, mucha gente. Ahora predominan en los centros de vacunación la gente porque... Porque la gente se asustó. La gente dice, pues lo que me puse no resulta, entonces déjame irme a ponerme la tercera. Entonces, pero si tú eres nueva y lo que te están ofreciendo, la que me obliga a una tercera dosis, porque hay muchos sitios en los que no hay la vacuna de Pfizer en República Dominicana por el tema de congelación o de refrigeración. Yo creo que el error estaría, no me consta, porque como ya yo me vacuné, pero el error sería que una gente vaya por primera vez y que no se le ponga Pfizer y que se le diga, no, mire, póngase la primera y la segunda de Sinovac y la tercera se la ponemos de Pfizer. No, no sería correcto. Si hay alguien que le está pasando eso, le ruego que a partir de la semana que viene nos llame para que nos reporte eso y nos diga, porque puede ser que el que no se haya vacunado se pueda ir decir, no, póngame la de Pfizer para estar más protegido. ¿Y es válido? Pero a eso agrégale tú de que estamos en todos los países, después que se llega al 50%, hay una población que es más resistente. Si tú le pones grandes filas, va a ir menos. ¿Por qué? Porque es la población que tiene menos capacidades de transporte. Tú sabes que aquí hay mucha gente que vive en lugares que trasladarse a un lugar donde están vacunando le cuesta mucho dinero.
Sí, pero lo están haciendo y es importante que Sí, lo pero hagan. que ya ahora tú estás en una etapa, se hizo mucho, pero de la gente que tenía mayores posibilidades, que más o menos un 50, que era lo correcto, que el gobierno con la vacuna, que es de fácil transporte y de fácil administración, la trasladara a los lugares como se hacía antes, que salía casa por casa a vacunar. Por ejemplo, tú llegas ahí a toda la zona del río Sama, donde una persona tiene que pagar transporte para llegar a un centro de vacunación, tú le llegabas a ellos, ahí en las escuelas. Entonces, un poco retomando el tema de las escuelas, a mí me parece que lo correcto sería que el gobierno, si quiere abrir las escuelas en condiciones de seguridad, con la vacuna Pfizer, que ya está aprobada para personas de 12 años en adelante, garantizara que todas las escuelas los niños se fueran a vacunar. Ese es el elemento de seguridad. Yo no creo que es seguro. ¿Y cómo no vamos a hacer para las escuelas que no tienen agua? Me preocupa eso. Bueno, pero yo pienso que eso siempre ha existido en la República Dominicana. Sí, pero que y no antes no estaba el COVID. Sí, pero que no creo que el tema más importante en este momento, aunque siempre será el tema del agua por la higiene. Por la higiene. Siempre lo debe ser, pero me refiero porque aquí no hay agua, no en las escuelas, aquí no hay agua ni en los hogares. Sí, sí, pero Aquí, aunque sea en la casa, aunque sea con la bomba, uno tiene el agua. Pero que tú estás diciendo en tu condición, la bomba. Pero vea, Camiosotti, yo me crié buscando agua en bidones. No, y yo me bañé con mi jarro. Con tu jarrito, ¿me Sí. entiendes? Entonces, aquí en la mayoría de los barrios no existe la ducha. En la casa de mi señora madre era con un tanque de agua. Es un tanque de agua lo que tú tienes, ¿me entiendes? Entonces, lo correcto, desde mi perspectiva médica, es que el gobierno debería programarse para que la mayoría de los niños de 12 años en adelante se pudieran vacunar y poner los centros de vacunación en las mismas escuelas, en los liceos, y uno no sabe, por ejemplo, Estados Unidos va a empezar a vacunar antes de empezar las escuelas, porque eso es lo correcto. O sea, si ya hay vacunas que están aprobadas para 12 años, entonces lo correcto es que todo el que tenga de 12 años en adelante sea vacunado. Que sea una iniciativa, doctor. El Ministerio de Educación tiene ahora que se ponga de acuerdo con el Gabinete de Salud y que aproveche este tiempecito de los 50 días para que en septiembre ya todo eso esté solucionado. Sí, por ejemplo, uno desearía que, yo pensé que la vacuna Sinovac, independientemente que el gobierno la tiene desacreditada, es una vacuna buena. Doctor, no diga eso. Bueno, cuando yo digo que la vacuna en todos los reportes ha sido coincidente con los estudios, 68, 65% de protección y más de un 80% de hospitalización y más de un 90% de muerte. No hay vacuna 100%, ni Pfizer ni Moderna. Y personas que están en poco contacto con el virus, que no son médicos, que no están obligatoriamente vinculándose con grupos poblacionales diferentes, una vacuna que le proteja un 60%, para él tiene un alto grado de seguridad. Para mí no lo tiene. ¿Ya usted se puso...? Sí, ya yo acabé, sí. Ya usted acabó, pero sí. ¿se puso la tercera? No, la tercera no, yo no voy a poner 3 dosis. Yo me puse 2 porque... ¿Usted se puso la Pfizer? La Pfizer, sí. Ajá. Pero que nadie me garantiza a mí que la tercera dosis... Aquí usted debió a su hermana y a su amiga mandarla a buscar para ponerle la Pfizer. Bueno, pero es que tú te desesperaste. O sea, no todo el mundo. Hay gente que me dice, pero tú estás bien porque tú esperaste a Pfizer. Digo, no, yo soy médico. Yo discutí con todo el mundo los estudios. Todo el mundo sabía. Ahora, ¿quiénes estaban en la disposición de dos grandes cosas? Número uno, el riesgo de no vacunarse. O sea, ¿cuánta gente es lo que se vacunaron con AstraZeneca por desordenado? Digo, con Sinovac por desordenado, no se hubiesen contagiado. Ahora, uno como médico que conoce cómo se comporta el virus, uno sabe manejarse más adecuadamente que la población común. Por lo tanto, siempre dije que al sector salud debían garantizarle una buena vacuna. Ahora, te puedo señalar, una vacuna de las más eficaces me refiero, te puedo señalar que por lo menos en el hospital de trabajo y los hospitales que conozco, muy poco personal de salud de esos sitios se ha infectado, muy poco, y tienen Sinovac
o tienen AstraZeneca, que fueron las dos primeras que hay. De tal manera que yo... Pues entonces el cuidado del ciudadano. Claro. Porque si ellos tienen y están arriesgando su vida ahí cada minuto y le han puesto Sinovac o AstraZeneca, entonces el cuidado del ciudadano. Así es, pero eso, es que es obligatorio, aunque usted se ponga la vacuna, usted protegerse. Claro. Entonces, la tercera dosis yo creo que la hablamos en un programa anterior. Nadie está seguro, al menos yo no tengo seguridad desde el punto de vista de los estudios, que lo correcto es que al que se puso Sinovac le pongan una vacuna de Pfizer. Por razones obvias, una dosis no protege en 100% a nadie. O sea, si yo no estoy protegido con Sinovac, una sola dosis de Pfizer no me protege. Y contra la vacuna y contra la variante Delta protege un 30%, una sola dosis. Yo le decía a una persona... Contra la variante Delta, un 30%. Una sola dosis. Pero usted está diciendo una cosa grande en este programa. Sí, una sola dosis, eso está claro. Es decir, que el que se ponga la tercera dosis de Pfizer, eso, la Delta que anda por ahí, que es más contagiosa que el COVID, entonces me va a cubrir un 30%. Si tú no tenías protección con Sinovac. Si yo tengo Sinovac. No, yo te digo si no tenía protección con Sinovac, porque el argumento es si Sinovac no me protege. El Sinovac protege también contra la variante Delta. Todas las vacunas... Protegen. Todas protegen. Ajá. Todas reducen su capacidad de protección. Y por lo tanto, la gente, no importa el tipo de vacuna que tenga, debe protegerse. Debe usar su mascarilla, debe mantener su distanciamiento social, tiene más seguridad para estar en determinados lugares, pero no quiere decir que se va a descuidar. Pero es un error decir hoy que yo me voy a poner una tercera dosis de una vacuna porque yo voy a estar más protegido. De vacuna diferente me refiero, porque si me dicen que es de la misma vacuna, probablemente esa vacuna adicione, porque use el mismo mecanismo de protección. Con una vacuna diferente, yo no estoy seguro que una dosis, óigame la palabra que uso, no estoy seguro, porque yo como médico hablo por evidencia. No hay evidencia que una dosis adicional de una vacuna diferente, una dosis, no quiere decir que si usted se pone las dos dosis, no tenga mayor protección, puede ser, porque la vacuna que usted se puso protege más que la anterior. Pero, pues para eso vamos a tener que ponernos la cuarta. Entonces. Por eso le digo, yo particularmente... Entonces me pongo la tercera de Pfizer y la cuarta de Pfizer. Si yo me pusiera, óyeme, si yo me pusiera, porque no confío en Sinovac, vamos a suponer, no confío que me protegiera, yo me pusiera 2 dosis de Pfizer, yo personalmente, porque eso sería lo que dicen los estudios. Los estudios lo que dicen que la vacuna, cuando usted pone 2 dosis de la misma vacuna, esa es la que lo protege más que cuando usted se pone una sola dosis de cualquier vacuna. Si me pusiera una tercera dosis, como gobierno hubiese investigado en un grupo poblacional determinado si la vacuna, una tercera dosis de Sinovac protegía más. Se pudo haber hecho un estudio. Claro, vuelvo a insistir, se está midiendo la eficacia de una vacuna en base a los anticuerpos neutralizantes. Pero no quiere decir que la única posibilidad que tenemos de estar protegidos es con los anticuerpos neutralizantes. O sea, hay protección de otro tipo de células que se llaman protección a más largo tiempo, que es la memoria, la inmunidad memorizada, que lo que hace es que un grupo de células están ahí con la información guardada y cuando viene el virus a infectarte, ellas hacen que rápidamente otras células del cuerpo produzcan los anticuerpos para que neutralicen el virus. Y eso no se mide. Entonces yo le digo a la persona, yo siempre prefiero la medida clínica, o sea, cuánta gente tiene vacuna y se han infectado y cuánta gente sin vacuna se han infectado. Sigue siendo la vacunación el mecanismo más adecuado para usted no infectarse. Doctor, quiero aprovechar su presencia aquí para que nos dé su parecer en torno a esta situación tan grave que está viviendo Haití, o del asesinato del presidente Jovenel Moïse y heridas mortales a la primera dama Martina Moïse. Bueno, ese es un tema que ya Haití vive una situación de falta de institucionalidad enorme. Esto tiene mucho que ver con
con el comportamiento de la economía más desarrollada frente a Haití y frente a todo el mundo. Es decir, cómo se comportan los Estados Unidos y la Unión Europea frente a la falta de institucionalidad de los países que aceptan todas las directrices de ellos. Hay que entender que en Haití se está viviendo una situación de mucha convulsión, No hay Congreso, y a eso no le importó nunca a los países desarrollados, que en Haití se gobierna sin Congreso. Si eso lo hubiese hecho Venezuela hace tiempo, que le hubiesen dado un golpe de Estado. Entonces esa conducta inmoral de los países desarrollados es la que imposibilita que los países pobres como Haití y la propia República Dominicana se institucionalicen y se desarrollen, porque esos países ricos no quieren que los países pobres se desarrollen, porque no hay forma de desarrollarse en el marco de un país como Haití, con un alto nivel de pobreza, con una tasa de desempleo que supera el 20%, con una tasa de analfabetismo todavía a esta etapa elevadísima. No hay forma de alcanzar el desarrollo si ese país no se institucionaliza. Es decir, que cada 4 o 5 años haga sus elecciones, que elija sus autoridades de manera... Nunca ha podido. Y el mismo presidente, lamentablemente asesinado, violentó todas las normas institucionales de Haití. Y eso hace que en una población armada, con muchos intereses, en Haití hay demasiados intereses, incluyendo intereses del narcotráfico, intereses de las grandes naciones por robarse el oro de Haití, porque ahí hay de todo, que cualquier situación como la que pasó ocurra. Yo cuando vi el hecho dije, ese es un comando entrenado por los Estados Unidos, desde que lo vi. ¿Por qué? Porque fue una operación perfecta. Eso no es una operación hecha por gente que está convulsionado o que se ha convulsionado el país, porque hace mucho tiempo, desde que en el 2017 empezó la lucha contra la corrupción en Haití, con el caso de Odebrecht, y permanentemente hay muchas movilizaciones. Pero cuando yo vi el hecho, dije, esto no proviene de estos sectores. La seguridad presidencial, no hay nadie herido y estaban ahí para cuidar la vida del presidente. No movió un dedo. ¿Qué lectura tiene para usted? Y la especulación de cuánto era la seguridad del presidente, porque ya se están especulando, porque todo es especulación de lo que han querido decir la policía haitiana. Sí, pero de lo que es real es que la seguridad del presidente no movió un dedo. Claro que ahí hay complicidad interna, porque fue una operación perfecta. Quiere decir que esa gente sabían a qué hora estaban los guardias dormidos, que habían pocos guardias. Garantizaron que la seguridad fuera mínima, porque todo eso se garantiza. Es decir, ahí hay una complicidad de gente de poder de Haití e internacionales, porque alrededor de estos problemas no dejan de existir. El gobierno, y lo coloqué aquí el audio al inicio del programa, el gobierno, las autoridades de Colombia hablan que esos colombianos que están actualmente detenidos en Haití son ex militares colombianos. Claro, pero son gente entrenada por los Estados Unidos. La pregunta, y con esta cierro, ¿cómo se explica que luego de algo tan grave, el asesinato de un presidente, si supuestamente fueran esos que están ahí apresados, no se estila de que se vayan a quedar en el lugar, en el entorno, hasta 24 horas después estaban las autoridades haitianas apresando a colombianos? Bueno, tú sabes que no todo sale bien, uno no puede decir que por eso, no, porque pudo que rápidamente se creara una situación, porque se supo inmediatamente. Y al interior de la Fuerza Armada y de la Policía o de la Policía Nacional Haitiana, deben haber contradicciones de grupos que se enfrentan, porque ha sido así de forma histórica, golpe de Estado, etcétera. Y hay gente que son leales al presidente dentro de la propia policía. Inmediatamente se produce el hecho, se produce un acordonamiento inmediatamente de la zona que puede imposibilitar que ellos salgan, porque
lo que a uno le llama la atención es tanta gente involucrada, que te pone a pensar que ahí se está diciendo cosas que no es verdad, porque ¿por qué para una acción de esa participan 26 personas en este momento? Es decir, hay muchas informaciones que uno no puede dar seguridad de que sea real. Ahora, lo que sí está claro es que fue una acción organizada por sectores de poder de Haití, porque solamente pagarle a ellos, si fue verdad que eran mercenarios, alguien tenía que tener el dinero. Segundo, que fue una operación perfecta, solamente dirigida al presidente y a su esposa, ni se involucraron a los hijos, No. ni se involucró nadie que estuviera alrededor de la seguridad del presidente, estrictamente. Entonces, ¿qué tú tienes que pensar? Que el que operó estaba ahí dentro. Sí. El que operó estaba ahí dentro. Salieron ilesos todos. Pero el que operó estaba dentro. Si el que mató estaba dentro. Oye lo que te estoy diciendo, el que operó estaba dentro. ¿Y quién lo podía dejar entrar? La seguridad. Sí, pero esa información podría darla, por eso tenemos que desear, y el mundo completo tiene que ponerse a una, de que pueda recuperarse lo más pronto posible la esposa del presidente para que pueda arrojar luz en medio de tanta incertidumbre. En Haití nunca hablará. Oye lo que te digo. Pero lo hará porque está afuera. Oye, es que ella nunca va a saber, porque ella simple y llanamente fue víctima. Sí, pero estaba dentro y puede decir, aunque sea el manejo que se dio en esos primeros instantes. Ah, sí, si fue uno, fueron dos. Exactamente, ¿y qué pasó? ¿Y dónde estaba la seguridad? Que no reaccionó a tiempo. Gracias. ¿A ti? Señores, continuamos.